Nos preguntan a través del grupo de la comunidad. Hola, buenas tardes. Tengo una orden de desalojo de la vivienda familiar para el día 12 de julio. El abogado va a recurrir. Explico. En la casa vivimos los tres, yo, mi ex y el niño de 10 años. El caso es que mi ex me ha puesto una demanda para echarme de la casa, pero mi situación actual económica no es buena. Estoy de baja laboral por acoso y no tengo dónde ir. ¿Qué pasa si ese día no me voy de la casa? ¿Me pueden detener? En este caso concreto tuvimos además la oportunidad de disfrutar de una consulta de claridad individualizada, una consulta detallada para poder entrar en los documentos y poder, incluso en este caso fue presencial, pero también las hacemos online sin ningún tipo de problemática, y pudimos comprobar que lo que había era una ejecución de la sentencia porque la vivienda pertenecía al padre. Entonces se daban una serie de situaciones que recuperaban en un plazo de tiempo la vivienda, la recuperaba el padre y la podía exigir. De hecho, a raíz de un audio que presentamos en el grupo nos decía, sí, mi ex es el padre del niño, la relación se ha roto. Explico un poco, legalmente estamos divorciados desde el 2013 por sentencia. Cuando nos separamos, yo estaba embarazada de nuestro hijo y como no estábamos de acuerdo en nada, pues fuimos a juicio que se celebró en febrero de 2013. A mí se me dio la custodia del niño y el uso de la vivienda hasta que el niño cumpliera 4 años. Después se pasaría a custodia compartida y el uso de la casa 3 años cada uno alternativamente. El problema es que ese mismo año volvimos como pareja y él volvió a vivir a la casa y desde el invierno pasado hemos roto de nuevo la relación y nunca llegamos a formalizar esa reconciliación. Él ahora se ha aprovechado para hacer uso de lo dictaminado en la sentencia y desde el juzgado me ha demandado para que me vaya de la casa, pero sin liquidar los bienes gananciales y yo no puedo acceder a ninguna vivienda. Esto es un matiz muy importante. Hubo una ruptura, hubo un procedimiento judicial con el nacimiento de ese niño, una atribución de una custodia exclusiva y el uso de la vivienda familiar hasta los 4 años del nene. ¿Qué pasó? Que esa sentencia quedó firme, esa sentencia quedó ahí fijada y hubo una reconciliación matrimonial que nunca se formalizó legalmente. ¿Qué significa? Nunca se comunicó al juzgado que se había dado esa reconciliación para dejar sin efecto los efectos de esa sentencia. ¿Qué nos encontramos ahora? Bueno, pues una estrategia evidentemente no éticamente lo más acorde, pero que legalmente tiene todo el peso. ¿Por qué? Porque la sentencia que está establecida tiene fuerza ejecutiva. ¿Qué significa? Se puede acudir a un juzgado a pedir esa ejecución legal. Oye, han transcurrido 4 años, me corresponde estar 3 años a mí en la vivienda, solicito del juzgado que te eche, que te ejecute, que te tire de la vivienda. Y entonces por eso le había llegado esa orden de desalojo y ejecución. ¿Por qué? Estaban cumpliendo la sentencia. No había habido ningún trámite, no se había participado. De hecho, aquí cuando pudimos leer todos los documentos, su abogado se había opuesto a esta ejecución, había planteado esta situación, había indicado que había habido una situación de hecho en la vida. Se habían reconciliado, pero no lo habían comunicado nunca al juzgado. Claro, el juzgado le contestaba, ya, es que los motivos para oponerse a una ejecución son muy concretos. Y si usted no ha hecho el acto de comunicación de la reconciliación matrimonial, no le quita los efectos legales, con lo que no podemos hacer nada. Simultáneamente se había metido una modificación de medidas para, bueno, tratar de modificar esa realidad legal existente en la sentencia que nunca se había llevado a efecto porque realmente se habían separado, se habían divorciado, pero se habían reconciliado prácticamente a la misma fecha que había salido la sentencia, pero nunca lo habían comunicado y ahora, claro, había que comunicar al juzgado que la situación había cambiado, que se había pactado en esa sentencia una custodia compartida, pero que realmente había habido una evolución que no se había tenido en consideración al momento de dictarse esa sentencia, lo que provocaba, bueno, que los trámites fueran de otra manera. ¿Qué pasaba? Una ejecución en procedimiento de familia es muy rápido, prácticamente es instantáneo. Se presenta y se dice hay que cumplir la sentencia y el juzgado tarda muy poquito. Un procedimiento de modificación de medidas, como es el que se había presentado de forma simultánea para decir, oiga, lo que indica la sentencia no es lo que se ha vivido en la realidad y no se han tenido en cosa circunstancias que ahora deben de darse, claro, lleva otro proceso. Es la admisión de la demanda, la oposición o contestación a esa demanda, señalamiento de vista, que no haya informes, pueden pasar, bueno, a veces hasta 1 año y 2 años antes de la celebración de la vista, cuando la ejecución ya es simultánea y ya ha llegado. ¿Qué ocurre? No hay forma de paralizar esa ejecución. Incluso aunque el juez, como era este caso, tuviera constancia de que hay una modificación y que ha habido una serie de cambios y de situaciones que no se han tenido en cuenta, no le queda más remedio que ejecutar lo que le hemos dado fuerza nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hubiera sido tan fácil
En este caso, como tener el asesoramiento adecuado de decir, te interesa presentar la reconciliación matrimonial, un trámite que es súper rápido, un trámite que es simplemente decir, oiga, nos hemos reconciliado, como hay una sentencia, hay que hacer un escrito indicando que nos hemos reconciliado, tienen que ir a ratificarlo al juzgado y se deja sin efectos esa sentencia de divorcio, se vuelve a recuperar el vínculo matrimonial, con lo que después, en el caso de la ruptura, volveríamos otra vez a iniciar los trámites para poder discutir sobre la custodia. Al no haber hecho nada en esta situación, actos propios, lo hemos admitido, le hemos dado esa validez, esa fuerza legal y ahora pues bueno, nos hemos encontrado con esto. Evidentemente no es moral, pero como en los juzgados, en la mayoría de los casos, los despachos de abogados lo que buscan es ganar y tener la razón y ver cómo puedo conseguir mi objetivo, pues moralmente les podemos decir de todo, pero legalmente han hecho una actuación válida y legal. Entonces, por eso es importante y por eso agradecemos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son datos curiosos que, bueno, que a lo mejor nadie se le ocurre el decir, bueno, me he reconciliado, como en este caso, no lo he comunicado. ¿Qué puede ocurrir? Pues fijaros, qué situación tan curiosa. Ahora, 4 o 5 años después, nos encontramos con que ejecutan, se ve fuera de la vivienda, no se ha hecho todavía el reparto de los gananciales y se va a encontrar fuera de la vivienda sin posibilidad de oponerse. ¿Y qué ocurre si me opongo a salir? Que las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado te van a invitar a que abandones el domicilio. ¿Por qué? Te van a sacar a la fuerza. ¿Por qué? Porque están haciendo cumplir lo indicado en una sentencia. En este caso, bueno, pues lo único que se trató un poco de justificar es, si tienes el ánimo para que no viva esta situación tu hijo, porque es una situación delicada, de, bueno, pues de montar un piquete con plataformas estas de stop desahucio y todo este tipo de situaciones, a lo mejor consigues que el juzgado se ampare y posponga el desahucio en un plazo, pero va a ser complicado que consigas que se simultanee con el cumplimiento de esa modificación de medidas o ese otro procedimiento y que al final te consigan atribuyendo el uso del domicilio. ¿Por qué? Porque en este caso concreto tienes que valorar que tú ya admitiste voluntariamente, incluso con un crío muy pequeño que ni siquiera había nacido, estaba recién nacido al momento de dictarse la sentencia, tú ya habías admitido la custodia compartida con 4 años, con lo que ahora va a ser complicado que no se dé esa modalidad de custodia. Y eso va a exigir, evidentemente, esa alternancia, porque ya estaba establecida. Se llama autonomía de la voluntad, lo que tú voluntariamente has admitido y has negociado y has consentido, con lo que se complican las situaciones. Y nos viene al pelo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cada caso es único. Cada caso conlleva un análisis, un estudio. De ahí la importancia, como en este caso, y que agradecemos, de haber podido entrar en una sesión de claridad, haber podido visto documentos y haber tenido pues esa claridad de poder también, bueno, pues dar a conocer y explicar. Y a esta madre le dimos esa claridad también, porque estaba desesperada buscando soluciones que aquí lo más sencillo era, hay que aceptar que te vas a tener que salir del domicilio. Le aconsejamos, muévete, haz ese trámite antes de que llegue, no le hagas vivir a tu hijo esta situación o por lo menos que no esté presente para no tener que vivir pues una salida de domicilio que la hemos visto en otras situaciones y no es nada agradable si encima tiene que participar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es algo que puede bueno, chocar mucho en una mente de un niño que esto no lo tiene por qué entender ni debe de entenderlo. Él tiene que estar ajeno a todo este tipo de situación y bueno, busca la manera al final de que se le dé la vuelta en el otro procedimiento y que al final te compense, que es, bueno, pues si vas a salir del domicilio, habrá que en esa modificación subir la pensión y habrá otro tipo de situaciones que al final hay que buscar y aceptar la realidad que estamos viviendo y buscar esa coherencia, que es lo que siempre os trasladamos. Bueno, pues muchísimas gracias y una vez más os seguimos invitando a que, como han hecho en este caso, a través del grupo de Telegram o a través del uso del formulario, nos sigáis compartiendo las situaciones que vivís. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones nos permiten daros muchas más respuestas y que el canal esté lleno pues, de información que os permita, bueno, pues resolver pues, situaciones que a lo mejor estáis viviendo y que al ver un vídeo, bueno, pues os pueden ayudar mucho. Muchas gracias.